Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estoy muy emocionada por hacer este vídeo. En este vídeo os voy a retar a vosotros, me voy a retar a mí misma y... Sí, o sea, lo que dice el título lo creo de verdad. Vamos a salvar el mundo, sí. Ahora os lo explico, pero voy a decir una cosa en inglés. If you want to know what I'm saying right now in Spanish, you can go to the minute that is written in the info box below and I'll say everything again in English. Thank you. Bien, ahora os lo voy a explicar. Yo he leído el libro Sopa de pollo para el alma. Si no lo habéis leído, pues es una lectura bastante recomendable. Se considera de autoayuda, pero yo la verdad que lo considero como una remezcla de positividad que le viene bien a todo el mundo. En ese libro hay una historia, ¿no?, que habla de unos hombres que se bajan de un taxi, ven a una mujer y uno de los hombres coquetea con ella, le dice que es muy guapa, no sé qué. Y su amigo le pregunta que por qué ha hecho eso y este hombre le dice que la felicidad es contagiosa, que ha hecho feliz a esta mujer y que probablemente ella haga feliz a otra persona, ¿no? Y se quedó conmigo, el libro lo leí hace como 2 años o así, y esa historia se ha quedado conmigo, ¿no? Considerar la felicidad y la bondad como algo contagioso. Ya sabéis que yo soy mucho de eso, y bueno, he desarrollado mi propia teoría, que también está un poco basada en la película, en castellano, aquí en España creo que se llamaba cadena de favores, y tenías que hacer 3 favores, empezaba un niño en el colegio. La vi siendo bastante pequeña y no la recuerdo muy bien, ni siquiera sé si era un drama o algo así. Pero bueno, también está un poco inspirada en eso, ¿no? En que si todas las personas del mundo cada día hiciésemos un acto de bondad, todo el planeta cambiaría. Las guerras pararían, la paz existiría, conseguiríamos la armonía, todo, o sea... Y esto lo creo verdaderamente. El problema es que no puedo llegar a mucha gente y decirle, tú, sé bueno. Entonces, mi reto es que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, o sea, 10 días, durante esos 10 días, cada día hagamos un acto de bondad. Es así de sencillo, durante 10 días, el día 1, 2, 3, cada día un acto de bondad. Pues si es llevar galletas a tu vecino, si es otro día hacer lo que sea, cualquier cosa vale, cualquier acto de bondad por cualquier persona o incluso animal cuenta para esto. Me vale. Es así. Eso es lo que yo creo. Si queréis participar, dejadme comentarios aquí. Y bueno, quiero usar este hashtag que voy a poner por aquí. Lo digo hoy porque sé que no te surge así, pues si lo digo el día 1 ya nos ponemos a hacer cosas. No, sé que hay personas que les hace falta preparación, que bueno, pues si quieres hacer algo con dinero necesitas ponerlo en tu presupuesto. Lo entiendo perfectamente, por eso aviso con tiempo. Y me gustaría llegar a la máxima gente posible. Y yo no tengo todavía la capacidad para llegar a tanta gente, entonces me gustaría que compartieseis este vídeo con todas las personas que conozcáis en vuestras redes sociales. Y bueno, quería hacer esto con más youtubers, como una colaboración, pero cuando ya tenía el mail escrito y había pensado en las personas a las que se lo iba a mandar y demás, empecé a pensar que podía parecer que buscaba algún tipo de fama o que quería que ellos me promocionasen o algo así. Entonces, como no quiero hacer eso y no quiero restarle importancia a lo que de verdad considero importante, que es que de verdad creo que si todos lo hacemos vamos a cambiar el mundo. De verdad que lo creo. Y me gustaría probároslo. Simplemente eso. Son 10 días, no tienes que hacer mucho. Puedes hacerle dinero a tu primo, hacer lo que sea.
un acto de bondad al día. Un solo acto de bondad cada uno de los que veáis este vídeo. Así que si queréis compartidlo también con vuestros youtubers favoritos, para que ellos también participen, si quieren den a conocer ellos mismos, que hagan. Si alguien te ha enviado este vídeo, eres youtuber conocido, puedes hacer un vídeo hablando de esto y demás. No me parece mal, es más, me parece maravilloso que cuanta más gente conozca esto, mejor. Y cuantos más participemos, mejor. Sé que tengo visitantes de todo el mundo, aunque sean poquitos, y de verdad cada uno de vosotros cuenta, así que por favor, es eso, son 10 días, un acto de bondad al día, de verdad que no es para tanto ir a ayudarle a una persona, cualquier cosa cuenta, cualquier cosilla por pequeña que sea. Por supuesto me gustaría que fuesen 10 actos de bondad diferentes, es decir, pues si por ejemplo tienes trabajo y decides llevar todos los días galletas a tu trabajo, eso contaría como un acto de bondad, y tendrías que elegir 9 más para los otros 9 días, aunque lo hagas todos los días. Sé que para muchos podría ser una exigencia demasiado y no os lo voy a exigir. Me gustaría que fuese así, pero si no puede ser no pasa nada, siempre y cuando esos 10 días hagamos que el mundo parezca un lugar mejor, ¿vale? Y luego ver lo que pasa. Esa es mi teoría, que en 10 días podemos hacer un cambio grande. Pero hay que avisar a los demás y que lo compartáis y que lo propongáis. Y eso, si queréis participar, y si vais a participar, que me lo pongáis aquí o en Twitter, en Instagram, hashtag 10 de bondad. Ese es el que se va a quedar, aquí está, 10 de bondad. Y me lo ponéis ahí, oye, que voy a participar, oye, que se me ha ocurrido esto. Si queréis eso, avisar a vuestros youtubers favoritos, a vuestros amigos, familiares, incluso a vuestra familia, que se lo contéis vosotros personalmente. Siempre y cuando logremos la más gente posible, a mí me da igual cuál sea el medio, ¿vale? Ese es mi objetivo, hacer cosas buenas. Las que sean, si puedes hacer voluntariado, ir a ayudar en un comedor social, lo que sea, cualquier cosa, ir a tu centro de animales de tu ciudad y hacer algo allí, ayudar, o lo que sea. De verdad que me vale cualquier cosa. Bueno, esto es algo que sí que os tengo que obligar a hacer y es... Lo primero, no es obligatorio grabar lo que hagáis, por supuesto que no, ni tenéis que grabarlo, ni subirlo a internet, ni nada por el estilo. Siempre y cuando hagáis el acto de bondad, eso es lo que importa. Ahora bien, si decidís grabar, tenéis que tener el permiso de la persona a la que estéis grabando. Todas las personas que aparezcan en el vídeo deben dar su permiso. No quiero problemas de ese tipo relacionados con esto. Es lo único que exijo, que si grabáis, publicáis algo, que todas las personas que salgan en el vídeo den su permiso y que no haya ningún tipo de problema relacionado con esto. Es lo único que exijo, ¿vale? Bueno, eso es todo. Del 1 al 10 de enero yo ya voy a empezar con el hashtag, voy a ir pues en Facebook hablando del tema, tal, y voy a ir avisándoos. Oye, que quedan tantos días. No voy a hacer una cuenta atrás desde hoy, pero sí que voy a ir avisando, el día 31 os lo voy a recordar y demás. Bueno, yo por supuesto lo voy a hacer y voy a intentar que la máxima gente a mi alrededor posible lo haga. Eso es todo lo que tengo para deciros. Espero que os apetezca participar y participéis. Para ver cuáles son las normas por escrito y algunas ideas más que se me ocurran, os dejo el enlace al blog en la caja de información. Si tenéis alguna duda de lo que podéis hacer, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamuch@gmail.com. Para hablar de este tema podéis usar el hashtag 10 de bondad. Si os ha gustado y de verdad queréis ver si tengo razón o no, podéis compartir este vídeo con vuestros familiares, amigos y conocidos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta mañana. Hi! Now that you're here, let me explain to you. I honestly believe we can save the world. First of all, let me explain you where my theory comes from, and then I'll explain you everything else.
couple of years ago I read the book Chicken Soup for the Soul. It's a very known book. It has many stories about positivity and having a positive life. I really liked it. I think everyone can find something to relate to there. And one of these stories talks about two men that are getting off a taxi and they see a woman, and one of the men flirts with her, and she goes and she's smiling, and the other man asks him about this, and this man explains that he thinks that happiness is contagious, that because he made that woman smile, this woman is going to make smile someone else, and like a contagious thing. And that got me thinking, like, wow, happiness, kindness as a contagious thing, and that really stuck with me. Like, I've always believed that. And so I developed this theory that if every single person in the world made one act of kindness a day, the world would be the perfect place. No war, everyone in peace, everyone living in harmony, happiness, perfect. That's my theory. How can we prove it? Well, from January the 1st through January the 10th, I want everyone who watches this video to have one act of kindness a day. One, just one. Day 1, 1, day 2, 1, day 3, 1. Little acts of kindness. It can be anything. You could help your neighbor, you can babysit a family member, you can take somebody's dog for a walk, or go to or volunteer somehow, or give money, whatever you want, for 10 days. It's not that big of a deal. One act of kindness every day for 10 days. It's not that big of a deal, but I believe that if every single person that watches this video does it, we can make the world a better place. I do believe it. If you think I'm wrong, just prove me wrong. Go ahead and do it for 10 days. For those 10 days, from January the 1st through January the 10th. It's very simple. Because I'm Spanish, I'm doing this hashtag in Spanish. It's 10 DEBONDAD. It means 10 in kindness. Bondad, BONDAD means kindness in Spanish. Bondad. I wish you could use it to tell me, hey, I'm doing your challenge, let's talk, whatever. Anything you want, you can use that hashtag and I'll watch it. I wanted to collaborate with other YouTubers, and when I had my mail written and everything ready to send to my favorite YouTubers, I suddenly got this feeling that it might seem that I'm trying to get attention or free promotion from them, and that's not what I'm trying. I honestly want the world to be a better place. That's what I want. I don't care about the promotion, I don't care about having more subscribers. So instead of me asking them, I want you, if you believe that we can do anything, share this video with your favorite YouTubers. Tell them, hey, this girl is crazy, she thinks she can change the world, watch her video, maybe promote the video, or I don't care if they choose to make a video for the same thing. 10 days of kindness from January 1st to January 10th. If they do it, I'm happy. As long as we get the most people possible to do this. Very simple tasks. Anything counts, okay? Just spread kindness. That's my goal. And watch what happens. I said
the thing with the cookies, like taking cookies to your job, to your workplace every day, that would be, but in my opinion, that would count as one thing. Even if you do it the 10 days, it would count as one. I would prefer if you did that every morning and you added 9 more. And you added 9 more acts of kindness to get the kindness to the most people possible. Obviously, I know I can't tell you, hey, do this. No, but I wish you could. I'm giving you time to prepare, to organize. Maybe if you have a budget, work with it and know what you can and cannot do. And be prepared. That's why I'm doing it today instead of the 31st. The only rule that I'm actually giving, that I'm saying this is absolutely a rule, is you don't have to film what you do. As long as you do the act of kindness, I'm happy with it. Just do the act of kindness and that's it. But if you decide to film, you need to have permission from everybody that is on the video, so we don't have any problems. I don't want any kind of issue around this challenge, okay? I don't want anyone being, hey, you use me or whatever. No. So if you decide to make a video and upload it to the social media or wherever, you need permission. Ask for permission and let them know. But it's not mandatory to film it. Just doing it. If you decide to participate, it's not even mandatory to participate. That's all I have. I hope you decide to participate. If you do, let me know in the comment section below, or you can do it through social media. Here's my Twitter, my Instagram, my Facebook, my email if you want to email me something. Remember, you also have the hashtag 10en bondad. Here you have it written, you can copy it. I'll leave it also in the info box below, so you can copy paste. It's okay. If you like it and you think this can work, please share it with your family, friends, people you know, your favorite YouTubers. Even talk to people on the streets. As long as we get as many people as possible, I don't care the way people find out about this. Anything works as long as we get as many people as possible to do the challenge. Remember, from January 1st through January the 10th, one act of kindness a day. We can make 2016 the best year for the world. Let's do this. Thank you for watching and see ya.